Hola, bienvenidos a Codmedia Perú. Continuando con el curso de SQL Server 2012, en este video vamos a crear una base de datos. Pero antes me gustaría que podamos revisar unos conceptos del lenguaje SQL y sobre archivos de datos. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones. Comandos DDL, lenguaje de definición de datos. Encontramos create, drop y alter. Create es para crear, drop para eliminar y alter es para modificar. Comandos DML, lenguaje de manipulación de datos. Encontramos select, insert, update y delete. Select es para consultar registros, insert para ingresar registros y update para modificar, y delete es para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Cláusulas: from, where, group by, having, order by. From es utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Where utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Group by es utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Having es utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Order by es utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Operadores lógicos: and, or y not. Operadores de comparación: menor que, mayor que. Between, utilizado para especificar un intervalo de valores. Like, utilizado en la comparación de un modelo. In, utilizado para especificar registros de una base de datos. Funciones de fechas: getDate nos devuelve la fecha actual. Day, con una fecha especificada, nos devuelve un entero que representa el día. Month nos devuelve un entero que representa el mes. Y year nos devuelve un entero que representa el año. Funciones de agregado: encontramos ABG, count, sum, max y min. ABG viene de average, que es para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. Count se emplea para devolver la cantidad de registros de la selección. Sum se emplea para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado. Max se emplea para devolver el valor más alto y min el valor más bajo. Archivo de datos: archivo de datos primarios, archivo de datos secundarios y archivo de registros. Archivo de datos primarios con extensión .mdf, Master Data Files. Archivos maestros de la base de datos son los encargados de almacenar los datos. Cada base de datos solo puede tener un único archivo principal. Archivo de datos secundarios con extensión .ndf. Estos archivos contienen los datos que no caben en el archivo de datos principal. Algunas bases de datos pueden ser muy grandes y necesitar varios archivos de datos secundarios o utilizar archivos secundarios en unidades de disco distintas, de modo que los datos estén distribuidos en varios discos. Finalmente tenemos los archivos de registros con extensión .ldf. Estos archivos están destinados a registrar todas las operaciones que hagamos: crear, eliminar, actualizar, copia de seguridad, etc. Ahora, como les mencioné en el video anterior, vamos a trabajar sobre la base de datos master dentro de la autenticación de Windows. SQL nos muestra las bases de datos. La base de datos que ya tiene incorporada. En este caso, estas bases no debemos modificar, ya que son bases de datos necesarias para el buen funcionamiento del programa. Lo primero que haremos será crear una carpeta dentro del disco C, el cual yo le pondré BD. Este será el lugar donde vamos a colocar nuestra base de datos. Escribiremos la palabra reservada create database. Yo le llamaré BD prueba. A continuación voy a crear mi archivo de datos primario, seguido de mi archivo de datos secundario y finalmente
mi archivo de registros. Tendrá un nombre, una ruta, un tamaño máximo y una tasa de crecimiento. El nombre le pondré prueba data. Lo rutearé hacia el lugar donde acabo de crear mi carpeta para colocar mi base de datos y le pondré la extensión de archivo primario. Su tamaño de inicio de origen será de 15 MB, tamaño máximo de 200 MB y su tasa de crecimiento de un 20%. Dentro de mi archivo secundario le llamaré prueba sec. Tendrá la misma ruta, solo que cambiaremos el nombre, su extensión. Su tamaño será de 10 MB de origen, un tamaño máximo de 80 y una tasa de crecimiento de 2 MB. Asimismo, mi archivo de registro tendrá de nombre prueba log. Con extensión LDF, un tamaño de origen de 10 MB, 70 MB de tamaño máximo y una tasa de crecimiento de 5 MB. Ejecutamos. El mensaje que nos sale es comandos completados correctamente. Ahora, al revisar nuestra carpeta creada, vemos que tenemos los archivos prueba data, prueba log y prueba sec. También podemos usar el comando sp-help y mencionando nuestra base de datos. De esta manera podemos ver las características de nuestra base de datos creada. Vemos el nombre, la ruta, el tamaño máximo y la tasa de crecimiento. Con respecto a qué pasaría si creo una base de datos sin especificar los valores de archivo primario y secundario de registro, pues bien, al hacerlo se creará una base de datos que ha copiado los valores de la base de datos del sistema llamado model. En este caso, al crear bd prueba 2, y vemos sus características, estas características le corresponden a la base de datos model. Esta es la manera de crear una base de datos usando el script de SQL, y lo recomiendo para empezar porque con la práctica quedan más claros los conceptos de una base de datos. Sin embargo, también existe una manera simplificada de crear una base de datos sin usar script. Lo veremos en el siguiente video. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.